nombre es Claudia y soy de Ensenada, Baja California. Me he decidido y les he escrito para contarles la siguiente experiencia. Cuando mi hijo nació a los pocos meses, unos amigos de nosotros se fueron a vivir a la misma colonia donde vivíamos. Ellos recientemente acababan de comprar esa casa. Al paso del tiempo fui a visitarlos en varias ocasiones. La casa parecía muy tranquila ya que me inspiraba paz y tranquilidad. Un fin de semana mi esposo y el esposo de mi amiga se fueron a unas carreras cerca de ahí. Yo me quedé con ella el fin de semana. El primer día que me quedé estábamos algo aburridas, así que decidimos tomar una siesta. Ya dormidas de pronto empecé a escuchar un ruido, por lo que medio me desperté y de reojo pude ver a una niña jugando en la cocina, ya que el cuarto donde estaba justamente daba enfrente de esta. No hice caso porque pensé que era la hija de mi amiga jugando con alguna vecinita. Seguí durmiendo y cuando desperté fui directo al cuarto de mi amiga. Ahí estaba su niña durmiendo. Me llamó la atención y pregunté, ¿y la niña con la quien estaba jugando tu hija, dónde está? Mi amiga solo me respondió, no ha jugado con nadie, ha estado dormida conmigo todo el tiempo. Me quedé pensando en lo que había visto. Le comenté sobre la niña jugando en la cocina, y ella me dijo que no le tomáramos importancia. Al paso de los días supe que mi amiga estaba viviendo con su hermano. Fui a ver qué pasaba y me contó que miraba unos pies como de niño o niña en la casa. Estos pisaban el colchón en la cuna donde estaba su hija, y conforme iba subiendo el colchón se iba hundiendo. Esto les había dado tanto miedo que se salieron de ahí. Después llevaron a un padre para bendecir la casa y al parecer todo se había calmado. Yo le dije que ya sabía que una niña que vivía en la casa había muerto cerca de ahí, y que además conocía a los antiguos dueños. Logramos contactar a una de las tías de la niña y le preguntamos cuál era el aspecto de la hija de su hermano que había fallecido. Ella me describió a la niña y era justamente similar a la que había visto aquel día. Me preguntó que si la había conocido. Yo le contesté que no, pero que sí la había visto en la casa. Esa niña ya tenía varios años de fallecida. La tía solamente se quedó callada y no contestó nada. Nuestra amiga nos ofreció unos cuartos en renta que estaban en la misma casa, ya que esta era de 2 pisos. Decidimos irnos a vivir con ellos, pero con el tiempo comenzaron a pasar cosas. Mi esposo y yo nos dormíamos ya algo tarde, y un día en la noche escuchamos ruidos en el patio. Nos asomamos por la ventana y miramos a un perro muy grande de raza Doberman. Nos dio tanto miedo que nos dimos la vuelta sin decir nada y nos fuimos a dormir, pensando que esos perros no son tan grandes. Pasó un tiempo y mientras me encontraba mirando la televisión miré al espejo, mismo que se reflejaba la cama donde mi hijo dormía, y pude ver una sombra de una mujer vestida con una túnica negra como de monja. Esta iba directo a la cama donde estaba mi hijo. Pegué un grito y mi esposo corrió para abrazar y ver al niño, pensando que tal vez había ocurrido algo malo. Me sorprendí tanto que no quise hablar de lo sucedido. Ya era suficiente y mejor nos salimos de ahí. Mi amiga me comentó que también le ocurrían cosas raras nuevamente. Volvió a llevar a un padre pero las cosas no se calmaban. Trató con un pastor pero nada. Por último le recomendaron a una señora que leía las cartas y hacía limpias. La llevó e hizo su trabajo. Con el tiempo supimos que la señora que vivía ahí practicaba la brujería, y que su plan era sacar a mi amiga para recuperar la casa. En los cuartos donde yo vivía, era el lugar donde guardaba y hacía todas sus cosas. Actualmente ellos siguen viviendo ahí. La señora no los ha podido sacar. Inclusive les ha aventado tantas cosas como animales muertos con plantas y cosas por el estilo. Mi amiga la verdad ha tenido bastante fe y ha soportado todo esto, pese a que esta mujer la quiere sacar para recuperar la casa que esta misma le vendió. Tengan cuidado e investiguen bien cuando vayan a comprar alguna casa. No vaya a ser que tengan sorpresas. Historia compartida por Rodrigo Villa.
Esta historia ocurrió hace alrededor de 2 años atrás, en un pueblo llamado Estanzuela, muy cerca de Jalapa, Veracruz. En el mes de diciembre se realiza una fiesta del pueblo, y el último día de dicha fiesta, mi amigo y yo salimos bastante tarde del lugar. Serían aproximadamente las 3 de la madrugada, y ya íbamos caminando a nuestras casas. El lugar donde vivíamos es un callejón donde hay pocas casas y luz. Cuando íbamos entrando en el callejón, a lo lejos logramos ver a una mujer. Iba vestida de blanco y se ocultaba entre las sombras. Tanto a mi amigo y a mí nos daba miedo pasar por ahí, pero no tuvimos otra opción. Era la única manera de llegar a nuestras casas. Al pasar por donde habíamos visto a la mujer, no encontramos nada. Nos sorprendimos y continuamos caminando, pero fue hasta que nos separamos en una esquina del callejón que vimos nuevamente a esta mujer caminando hacia donde estábamos nosotros. Nuestra reacción fue inmediatamente salir corriendo cada quien para su casa. Cabe mencionar que la casa de mi amigo estaba más cerca que la mía, por lo que cuando llegué a la puerta de la entrada, sentí que algo frío tocaba mi hombro. Volteo a ver y no había nada. Me apresuré a entrar a la casa y justamente cuando cierro la puerta, se escuchó el lamento de una mujer. Yo inmediatamente corrí a mi cuarto para encerrarme y ponerme bajo las cobijas. Mi amigo y yo estuvimos enfermos de calentura durante una semana completa por el susto. Esa experiencia es una de las cuales nunca se nos olvidará. Historia compartida por Alberto Mendoza. Este relato me ocurrió hace 14 años aproximadamente. Nos fuimos a rentar a una vecindad a Barrios Araperos en Chimalhuacán, Estado de México. Los cuartos que rentábamos en esa vecindad eran 3, 2 cuartos abajo y 1 arriba. Mi hermana dormía con mi abuela y mi sobrino de unos 3 años en el piso de abajo, y yo vivía con mi esposa y mi hijo en el cuarto de arriba. Una madrugada mi hermana empezó a gritar debido a que el niño no paraba de llorar. Bajé rápidamente pensando que había ocurrido algo malo. Cuando llegué al lugar pregunté qué era lo que pasaba. Mi hermana solo gritaba tratando de explicar lo que había visto. El niño estaba en el triciclo. Yo le dije que cuál niño, si él estaba durmiendo contigo. Ella contesta que había otro niño en el cuarto, uno que estaba agarrando el manubrio del triciclo. Por más que buscamos en las habitaciones no encontramos nada, y esa noche se volvieron a dormir, pero con mucho miedo a que ese niño volviera a aparecer. Pasaron varios días y una noche mi esposa no podía dormir bien. Eran las 2 de la mañana y ella escuchaba que tocaban la ventana del cuarto donde estábamos. Para no entrar en miedo, ella comentaba que ignoraba todo lo que escuchaba. Sin embargo, una noche me despertó para que la acompañara al baño que estaba en el patio. Cuando ambos estábamos ahí, escuchamos el lamento lastimero de la llorona. Fue tanto el miedo que nos provocó esto que subimos rápidamente a acostarnos. Pasaron unos minutos y comenzamos a escuchar la risa de un niño pequeño en el patio. No les voy a mentir en esto, realmente era escalofriante. Mi esposa no tardó en dormirse y ahora era yo el que no podía dormir. Fue entonces que al girar en la cama dándole la espalda, abrí los ojos y pude ver un bulto negro del tamaño de un niño enfrente de mí. En ese momento sentí como mi cuerpo se paralizaba. Quería moverme para despertar a mi esposa, pero por más que lo intentaba era inútil. En mi mente empecé a decirle groserías, porque tampoco podía hablar. Ya había escuchado que de esta manera se alejan, y efectivamente funcionó. Volví a tener el control de mi cuerpo y lo primero que hice fue girar rápidamente hacia mi esposa y abrazarla fuertemente. Me estaba muriendo del miedo. Ya unos días después un vecino me contó que en el patio de la vecindad se escuchaba a un niño jugar en la madrugada, y cuando algún curioso se asomaba a ver, todo se encontraba en silencio y oscuridad. En la actualidad vivo en la calle de atrás de dicha vecindad. Esa fue la primera vez que se me subió el muerto. Y también cabe mencionar que fue la primera vez que escuché a la Llorona, aunque seguido se escucha por estos rumbos. Quizás se deba esto a que por aquí pasa un canal de aguas negras. En fin, estas fueron las vivencias que pasaron en esa vecindad.
Espero que les hayan agradado. Aprovecho para agradecer nuevamente por compartir esta experiencia a Alberto Mendoza, y de igual manera enviarle saludos a la familia Mendoza Segoviano, así como a sus compañeros de trabajo de nombre Noé, Jesús y Lisandro, quienes siempre escuchan los relatos. Mil gracias por su apoyo. Experiencia anónima compartida por una suscriptora. Quiero contarles un relato que en lo personal pienso que probablemente fue una bruja. Yo vivo en Ciudad de México, cerca del Desierto de los Leones, la cual es una zona boscosa. En la casa en la cual vivo, mi hermano y yo tenemos cuartos separados, pero de vez en cuando dormimos juntos. Un día yo estaba en su cuarto escuchando música y revisando redes sociales. Ya eran la 1:30 de la madrugada, por lo siguiente mi hermano estaba dormido. Fue ahí cuando de pronto empecé a sentir mucho frío. La temperatura había bajado muy drásticamente. Yo pensé que era normal debido a que es una zona boscosa, pero de igual manera me entró un sentimiento de miedo intenso. No entendía el por qué estaba sintiendo eso. No estaba viendo videos de terror ni nada por el estilo. Traté de calmarme un poco pensando positivamente, pero el miedo solo crecía, así que solo opté por irme a dormir. Abracé a mi hermano y cerré los ojos hasta quedarme dormida. Mi hermano entraba a la secundaria muy temprano, así que a las 5 de la mañana yo ya estaba completamente sola en el cuarto. Entre dormida escuché cómo alguien abrió la puerta con ese típico rechinido de las películas de terror. Acto seguido sentí claramente cómo alguien se sentaba en la cama junto a mí. En ese momento quise despertar, pero no podía. De pronto ese alguien o algo empezó a acariciar mi cabello y mi cara. Sentía unos dedos largos, flacos, extremadamente fríos. Yo me estaba muriendo de miedo y esa cosa al parecer lo sabía. Fue ahí cuando escuché su voz que me decía: "No tengas miedo, soy tu mamá". Yo seguí luchando por despertar, moverme o gritar, pero era inútil. Solo escuché una risita burlándose del esfuerzo en vano que realizaba. En mi pensamiento le dije fuertemente que tú no eres mi mamá. En eso desperté como pude gritando mamá y tomando grandes bocanadas de aire. Mi madre llegó rápidamente e intentó calmarme. Al final le conté todo lo que había pasado y terminó durmiéndose conmigo. Ese mismo día y como a las 4 de la tarde mi hermano llegó de la escuela y pude notar en su cuello ciertos rasguños. Eso me dejó helada. Supe entonces que no había sido un sueño. Todo fue real. Historia enviada por Pamela Trejo. Mi nombre es Pamela y viví 20 años en Cuautitlán Izcalli. Desde que tengo memoria siempre había mucha gente en mi casa. Amigos míos, de mis hermanos, de mis padres, familiares, etc. Mi casa siempre era un punto de reunión, pero a partir de un suceso la casa se volvió fría y las visitas dejaron de ser frecuentes. Resulta que en el patio de mi casa se veía la silueta de un hombre alto con capucha que pasaba del pasillo y parecía que entraría por la puerta principal hacia la casa, pero justamente en la puerta este se desvanecía. Varias personas fueron testigos de esto, incluido mi ahora esposo, que en ese entonces era mi novio. Todos pensábamos que era mi papá porque de hecho coincidía con la figura, pero no. Mi papá siempre se encontraba en otro lado, lo que no coincidía con la sombra de este ser. Hay otro hecho curioso que nos ocurrió. Resulta que hay una ventana del comedor que da hacia el mismo patio que les comento, y un día a las 3 de la tarde mi papá, mi hermana y yo estábamos comiendo. Era un día bastante soleado, es más, no había viento siquiera, y de pronto llegó el silencio total. Ni el aire, ni carros, ni siquiera los perros, nada se escuchaba. Teníamos un columpio de jardín que es súper pesado porque es de hierro, y
solamente se mueve si te sientas y te meces, pues dicho columpio empezó a moverse. Los cabellos se nos pusieron de punta. Mi papá nos volteó a ver como si ese fuera el modo de comunicarnos sin hablar que estuviéramos tranquilas. Lo que estábamos viendo era muy extraño. Así tal vez fue como medio minuto que duró, pero para nosotros nos pareció eterno. Cuando todo volvió a la normalidad, comentamos lo que había pasado con muchísima impresión. No sabíamos qué lo había provocado. Actualmente tiene ya mucho tiempo que no pasa nada sobrenatural en la casa. Incluso ha vuelto a ser un punto de reunión. Ya no es tan fría y tampoco se siente la mala vibra que en ese entonces se sentía. Como dato adicional, es que esto que les cuento ocurre muy cerca de donde se relata la trama de la bruja de Izcalli. Seguido en esas colonias se ven lechuzas moviéndose entre los árboles. No dudo para nada que hay más cosas sobrenaturales por ahí. Historia anónima compartida por correo electrónico. Todo empezó cuando tenía como 5 años de edad. En donde yo vivía veía a una niña, y por esto mismo despertaba a mi mamá diariamente en la madrugada. Según mi mamá, yo le decía que aquella niña quería jugar conmigo. Mi madre solo me decía que le dijera que yo no quería jugar. Además de esto, seguido veía a una mujer parada frente a mi mamá en las noches cuando estábamos acostadas. Era una mujer vestida de blanco, cabello largo y negro, pero nunca le veía la cara ni los pies. Una persona que se dedica a hacer limpias y que de hecho es muy cercana a mi familia, un día me vio y me tocó las muñecas, y bastó con eso para decirle a mi mamá que yo estaba espantada, y que el espanto que tenía era muy fuerte. Le comentó a mi mamá que alguien quería apoderarse de mi alma, y que yo era muy débil de espíritu y esa era la razón. Mi mamá no estaba muy convencida, así que buscó a otra persona con más conocimiento en ese tema de las limpias, una persona totalmente ajena a nosotros. Esa persona le dijo exactamente lo mismo a mi mamá. Alguien quería mi alma. Entonces mi mamá empezó a llevarme para que me curaran de aquel espanto. Recuerdo que esa señora hacía un círculo con alcohol y le prendía lumbre. Yo tenía que ponerme en medio del círculo, y debía brincar una cazuela a la que también le había puesto alcohol y la había prendido. El fuego siempre se iba contra mí. La señora solo le comentaba a mi mamá que eso era lo malo. En el transcurso del tiempo que me estuvo curando, la señora le dijo a mi mamá que en las noches íbamos a estar viendo sombras y escuchando ruidos raros, pero que todo eso iba a ser normal por un tiempo. Además de esto, por lugares que yo pasaba, por ejemplo la vitrina de la cocina, los utensilios se movían, como si se tratara de una especie de imán que tenía en el cuerpo. Cada que me tocaba la curación, la señora me hacía la limpia con la piedra lumbre, y cuando la quemábamos salía la supuesta niña y la señora que yo veía. Poco a poco dejé de ver todo aquello, y 11 años después todo va bien en mi vida. No he vuelto a pasar por lo mismo y espero que así sea siempre. Sé que a varias personas les ha pasado casi lo mismo, y ha sido suficiente para no dudar sobre este tipo de cosas. Y la verdad es que es algo que no le deseo a nadie. Pegué un grito y mi esposo corrió para abrazar y ver al niño, pensando que tal vez había ocurrido algo malo. Me sorprendí tanto que no quise hablar de lo sucedido. Ya era suficiente y mejor nos salimos de ahí. Mi amiga me comentó que también le ocurrían cosas raras nuevamente. Volvió a llevar a un padre pero las cosas no se calmaban. Trató con un pastor pero nada. Por último le recomendaron a una señora que leía las cartas y hacía limpias. La llevó e hizo su trabajo. Con el tiempo supimos que la señora que vivía ahí practicaba la brujería, y que su plan era sacar a mi amiga para recuperar la casa. En los cuartos donde yo vivía, era el lugar donde guardaba y hacía todas sus cosas.
Actualmente ellos siguen viviendo ahí. La señora no los ha podido sacar, inclusive fallecida. La tía solamente se quedó callada y no contestó nada. Nuestra amiga nos ofreció unos cuartos en renta que estaban en la misma casa, ya que esta era de 2 pisos. Decidimos irnos a vivir con ellos, pero con el tiempo comenzaron a pasar cosas. Mi esposo y yo nos dormíamos ya algo tarde, y un día en la noche escuchamos ruidos en el patio. Nos asomamos por la ventana y miramos a un perro muy grande de raza Doberman. Nos dio tanto miedo que nos dimos la vuelta sin decir nada y nos fuimos a dormir, pensando que esos perros no son tan grandes. Pasó un tiempo y mientras me encontraba mirando la televisión miré al espejo, mismo que se reflejaba la cama donde mi hijo dormía, y pude ver una sombra de una mujer vestida con una túnica negra como de monja. Esta iba directo a la cama donde estaba mi hijo. Fui a ver qué pasaba y me contó que miraba unos pies como de niño o niña en la casa. Estos pisaban el colchón en la cuna donde estaba su hija, y conforme iba subiendo el colchón se iba hundiendo. Esto les había dado tanto miedo que se salieron de ahí. Después llevaron a un padre para bendecir la casa y al parecer todo se había calmado. Yo le dije que ya sabía que una niña que vivía en la casa había muerto cerca de ahí, y que además conocía a los antiguos dueños. Logramos contactar a una de las tías de la niña y le preguntamos cuál era el aspecto de la hija de su hermano que había fallecido. Ella me describió a la niña y era justamente similar a la que había visto aquel día. Me preguntó que si la había conocido. Yo le contesté que no, pero que sí la había visto en la casa. Esa niña ya tenía varios años. Mi nombre es Claudia y soy de Ensenada, Baja California. Me he decidido y les he escrito para contarles la siguiente experiencia. Cuando mi hijo nació a los pocos meses, unos amigos de nosotros se fueron a vivir a la misma colonia donde vivíamos. Ellos recientemente acababan de comprar esa casa. Al paso del tiempo fui a visitarlos en varias ocasiones. La casa parecía muy tranquila ya que me inspiraba paz y tranquilidad. Un fin de semana mi esposo y el esposo de mi amiga se fueron a unas carreras cerca de ahí. Yo me quedé con ella el fin de semana. El primer día que me quedé estábamos algo aburridas, así que decidimos tomar una siesta. Ya dormidas de pronto empecé a escuchar un ruido, por lo que medio me desperté y de reojo pude ver a una niña jugando en la cocina, ya que el cuarto donde estaba justamente daba enfrente de esta. No hice caso porque pensé que era la hija de mi amiga jugando con alguna vecinita. Seguí durmiendo y cuando desperté fui directo al cuarto de mi amiga. Ahí estaba su niña durmiendo. Me llamó la atención y pregunté, ¿y la niña con la quien estaba jugando tu hija, dónde está? Mi amiga solo me respondió, no ha jugado con nadie, ha estado dormida conmigo todo el tiempo. Me quedé pensando en lo que había visto. Le comenté sobre la niña jugando en la cocina, y ella me dijo que no le tomáramos importancia. Al paso de los días supe que mi amiga estaba viviendo con su hermano.